Bienvenido a Pasión Comunidad, serie El hecho de Cristo. Hoy veremos capítulo 1, El verbo ya existía. Hola a todos, soy Antonio Molina, pastor de Pasión Comunidad, y la verdad que nos hemos propuesto en este tiempo hacer una serie que hable del hecho de Cristo. Qué importante no tan solo conocerlo, sino que encarnarlo, producto de que es a lo cual hemos sido llamados a misionar, a predicar el Evangelio, la buena noticia. Y este hecho comienza en la eternidad y termina en la eternidad, siendo su punto de inflexión aquella muerte y resurrección del Señor para luego ser exaltado. Fíjense que cuando tomamos conciencia y le hacemos ver a las personas que Cristo, que descendió, que un día se hizo hombre, ¿no es cierto?, vivía desde la eternidad y en la eternidad, y que por medio de él todas las cosas fueron hechas, inclusive tú, es tremendo porque toma valor nuestra predicación, nuestro mensaje. Saber que no fuimos a un accidente en la eternidad, sino que estaba todo planeado. Y el saber que Él existía antes que todas las cosas, está allí dado en el Evangelio de Juan, cuando dice, en el principio. Este principio no se refiere al principio de la vida en la tierra, sino a un principio muy anterior, antes de la creación de todo, de lo que existe. Cuando solo Dios existía y lo llenaba todo. El apóstol Juan habla aquí de alguien que era Dios, dice, pero también estaba con Dios, a quien llamaba Verbo. Incluso declara que existía desde el principio con Dios y que Él hizo todas las cosas. O sea, este Verbo tenemos que es la palabra, ¿no es cierto?, que se refiere a Jesús. Él existía antes que todo lo que puedas ver a tu alrededor hoy día. Ahora, ¿quién es este Verbo? Tenemos que reafirmar que es Jesús, se refería al Hijo de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne, dice el verso 14, y habitó entre nosotros. Y este pasaje que está allí en Colosenses también nos habla de que Cristo Jesús, Él nos mostró la imagen, el rostro de Dios. Pablo afirma allí en la carta a los Colosenses, dice, Él existe antes de todo. Él no fue creado porque Él es creador, junto con el Padre. Él es el creador, porque es Dios. Así que, ahora, como verbo, como palabra, ¿cuáles son las características que tenemos que explicarle a la gente? Él fue el creador de todo el universo, eso es lo primero. Creador de todo el universo. Y el escritor de los Hebreos comienza esta magnífica carta dando o revelando quién es Jesús. Podemos ir a Hebreos 1, en el capítulo 1, verso 1-2. Dice, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, en muchas maneras, parciales y variadas. En estos últimos días, o sea, se refería a los días que ellos estaban viviendo, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. O sea, esto vino, como decimos en chilensis, vino a poner el broche de oro. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, dice, a quien nombró heredero de todo lo que existe. Entonces, cuando le damos esta característica a nuestro mensaje, estamos dando la preeminencia al Señor en todo lo que existe. Todas las cosas fueron creadas por Él. Él es el creador. Esta es la primera característica de quien tenemos que hablar, que es el creador del que está parado frente a ti. Y cuando lo colocas en esa perspectiva, no hay duda de tu mensaje, porque estás hablando de alguien que creó a ese que tú le estás predicando en ese día. Así que la segunda característica es que este Verbo es el creador, no tan solo del universo, sino que de la persona a la cual estás predicando, y de toda vida, dice. Ahora, Génesis, dice 1, 26, 27, luego dijo Dios,
ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la hembra. O sea, este verbo, a este Jesús que predicamos, que existía desde la eternidad, que estaba con Dios, era Dios, y que por medio de él todas las cosas se hicieron, no tan solo creó el universo, sino que también creó al hombre y a la mujer, ¿no es cierto? Y todo ser viviente. Por lo tanto, si colocamos a esas personas desde esa posición, va a empezar a mirar con ojos distintos. Y la tercera característica de este verbo es que él sustenta todas las cosas. O sea, esa persona respira, tú respiras, los planetas están en su órbita, la luna está donde tiene que estar, el sol tiene que estar donde está, porque él lo sostiene con su palabra poderosa todas las cosas. Dicen que algunos, ¿no es cierto?, científicos o incluso algunos teólogos aseguran que Dios creó todo el universo y después se fue de vacaciones. La verdad que no. Jesucristo sostiene todo, hasta una hoja de un árbol, hasta un pelo de tu cabello, de tu cabeza, no se cae si Él no lo permite, lo dijo Jesús, ¿no es cierto? Por eso Hebreos 1:3 dice, el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Así es que este verbo que predicamos, a este Jesús, el gran hecho de Cristo, comienza en la eternidad. Es Dios, estaba con Dios y Él creó todas las cosas. Por medio de su palabra tú y yo fuimos creados, pero también nos sostiene, nos sustenta y todo lo que está a nuestro alrededor no escapa a su dominio. Así que bendito sea el Señor, porque podemos leer estos pasajes que por sobre todo marcan nuestra predicación. Creo que el mayor pasaje que tiene que marcar este hito es que el que está allí, el que leímos en Juan 1:1-3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, en el principio era el verbo, era la palabra, y esa palabra era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Cristo, la palabra, era, es y será siempre Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice en Colosenses el apóstol Pablo en el capítulo 1 del 15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero, no porque el Padre lo haya creado, Él es el creador, ¿no es cierto? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que ves. Y cuando predicamos a Cristo desde esa perspectiva, creo que colocamos a la persona desde un punto de referencia muy distinto a cuando hablamos de cualquier cosa, ¿no es cierto? Y tratamos de hablarle de su venida, hablar de la encarnación. Si partimos de esta premisa, que el verbo ya existía, que este plan era eterno, dice, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, y para concluir, cuando nos paramos en nuestra predicación desde esta perspectiva, a mirar y colocamos a esta persona al lado de nosotros, porque la colocamos a mirar en esta perspectiva, ¿no es cierto? Las preguntas que pueden surgir es que, ¿qué papel tuvo este verbo, esta palabra, este Jesús a quien predicamos en la creación de todas las cosas? Incluido a quién le estás predicando. Puedes concluir con estas palabras que hemos leído
a quién le estás predicando, a quién le estás hablando, va a tomar conciencia de que Él no es un accidente aquí en la tierra, sino que todo, incluido ella, esa persona, fue creada con un propósito, con un plan. Y lo segundo es que esa persona que está parada a tu lado o frente a ti, mirando ahora desde la perspectiva de Dios, puede entender y creer que el Señor, el Dios, la palabra, el Verbo, es quien sustenta su vida. Así es que no podrá escapar. Aunque se vaya donde se vaya, siempre Dios saldrá a la vuelta. Continuaremos en el próximo capítulo de este viaje, conociendo el hecho de Cristo. Hasta la próxima.